Buenas noches, bienvenidos a esta videotutoría número 3, en la cual vamos a estudiar algunas secciones del capítulo número 3 de inecuaciones. En este caso, pues mi nombre es Florilis Barrantes y voy a estar a cargo de la tutoría y mi compañera Cristina Arrieta se va a encargar de responder las dudas que vayan surgiendo a través del chat. Muy bien, los contenidos que vamos a trabajar para la tutoría de hoy corresponden a los de estas dos secciones. La sección 3.1 que corresponde al tema de inecuaciones, justamente resolución y conjunto solución. Y la sección 3.2 en la cual vamos a ver la resolución de inecuaciones lineales, cuadráticas y polinomiales de grado mayor que 2. Algunos aspectos importantes a rescatar antes de iniciar ya con el desarrollo de los contenidos es que si tienen alguna duda o consulta pueden irla realizando conforme se desarrolle la tutoría. Siempre y cuando, ¿verdad? Ustedes pues levanten la mano o bien pues pueden por ahí activar el micrófono y hacer la consulta. También la pueden hacer por medio del chat en la cual pues mi compañera estará contestando con todo el gusto. Y algo importante es que deben de mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. Ok, vamos a iniciar entonces este tema de inecuaciones con un concepto importante que es el concepto de desigualdades. Las desigualdades nos van a permitir establecer alguna relación de orden entre dos o más expresiones algebraicas en este caso. Vamos a tener varios tipos de desigualdades. Tenemos la que tiene este simbolito de acá que significa menor que, este otro símbolo que significa menor o igual que, este que es el de mayor que o el de mayor o igual que. Hay otro concepto súper necesario a la hora de estudiar el tema de inecuaciones y es justamente el de intervalos reales. En este caso, pues existen 5 tipos de intervalos. Entonces, tenemos su nombre, su notación por intervalo, la notación por comprensión y su respectiva representación gráfica. Iniciamos con el intervalo cerrado. El intervalo cerrado, su notación sería esta de acá, donde vamos a usar corchetes y estos dos corchetes pues van a estar cerrados en los extremos. ¿Qué representa este tipo de intervalo? Pues todos los números reales que están comprendidos entre este valor A y este valor B, incluyendo a ese valor A y a ese valor B. Esa es nuestra notación por intervalo. La notación por comprensión, más bien vamos a utilizar esta forma, donde vamos a indicar que las X son números reales, tales que están entre A y B. Y como en este caso es un intervalo cerrado y A y B están comprendidos ahí también, los estamos incluyendo, por eso utilizamos la desigualdad con el menor o igual. Ese igual nos garantiza que se incluyan esos extremos. Y pues su representación gráfica va a ser entonces desde un valor A hasta un valor B, y ese valor A y B los vamos a rellenar, a representar con puntitos pues rellenos para hacer alusión de que esos dos valores pertenecen al intervalo. Los vamos a tomar en cuenta. Ahora, el intervalo abierto más bien se va a representar de esta forma, con estos corchetes como hacia afuera. Entonces, más bien va a ser todos los números reales que están entre A y B, pero sin tomar en cuenta justamente el A y el B. Por eso, en su notación por comprensión, vamos a utilizar desigualdades estrictas. ¿Okay? Vean que tenemos que X es mayor que A, pero menor que B, pero nunca va a ser igual a A o B, porque en este caso no están incluidos. Y esto lo representamos gráficamente de esta forma. Vamos a utilizar esos puntitos abiertos sin rellenar. Y así hacemos alusión de que estamos utilizando solamente todos los números reales que están entre ellos, pero no los extremos. Verónica. Hola, profe. Una Hola. pregunta. Vieras que, bueno, la estoy escuchando explicando, pero no sé si estás compartiendo alguna pantalla porque no veo una. Sí, sí lo estoy compartiendo. Deme un segundo y vuelvo a compartir y usted me dice si ya ahora sí puedes ver. Deme un Perfecto. segundito. Gracias. Con gusto. Ahora, Verónica. Sí, ahora sí, muchas gracias. Ok, perfecto, con gusto. Bien,
Ahora, tenemos intervalos semiabiertos, que esos intervalos tienen la particularidad que más bien vamos a cerrar un extremo y abrir el otro, ya sea que cerremos este inicial y abramos donde termina, o bien que abramos donde inicia y cerremos donde termina nuestro intervalo. Entonces, dependiendo del caso, pues así vamos a utilizar la inecuación con el igual. Por ejemplo, si cerramos acá la A y mantenemos el B abierto, entonces cerramos acá el menor o igual y eso sería estrictamente. Y en la representación gráfica, pues tendríamos un puntito cerrado en A y pues un puntito abierto en B. Y pues sucedería lo mismo en el caso en el que más bien tengamos que el B es el que se incluye y el A es el que se excluye. Vean que acá más bien usamos el estricto en A porque está abierto y el menor o igual en este caso con B porque el B sí lo estamos incluyendo. Entonces, en A utilizamos un punto abierto y en B un puntito cerrado. Vamos con otros intervalos que serían los intervalos no acotados superiormente y no acotados inferiormente. En este caso, pues vamos a incluir el concepto de infinito. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar la notación tanto por intervalo como por comprensión. En este caso, la notación por intervalo, vean que nos están diciendo en este caso si son acotados superiormente, perdón, no acotados superiormente, es que iniciamos en un cierto valor A, pero nunca terminamos. Es decir, iniciamos ahí y vamos a tomar todos los números a partir de él. Véanlo acá gráficamente. Por ejemplo, empezamos en este valor A y vamos a tomar todos los que estén después de él, pero nunca, nunca, nunca nos vamos a detener. Vamos hacia más infinito. Y esto va a pasar entonces, si el A está incluido, lo vamos a representar de esta forma y si A no está incluido, pues con el corchete abierto. Y así sería nuestra notación por comprensión. Serían todos los valores de X que sean mayores o iguales a A, en este caso, o bien todos los valores de X que sean mayor que A. ¿Ok? Esa sería la forma de notar los no acotados superiormente por comprensión. ¿Bet sabe? Cuando usted dice que no se toma el valor de A cuando es abierto, eso es, digamos, me dan un valor y no lo, como que no lo tomo en cuenta a la hora de realizar la operación, o cómo funciona. Sí, lo que nos está diciendo él es como que arrancamos de ahí, pero no lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, si este fuera 2, entonces Ajá, si lo incluimos, quiere decir que nosotros podríamos empezar a contar a partir del 2 incluso. Pero ok, si no lo incluimos, entonces no podemos empezar a contar a partir de 2, sino el numerito más cercano a 2. ok, ya, listo. Ok. Y bueno, los no acotados inferiormente funcionan similar, nada más que en este caso, pues son todos los valores que son menores o iguales a un cierto valor. Por ejemplo, si acá tuviéramos el 3, un ejemplo, entonces serían todos los valores que sean menores que 3, pero no sabemos hasta dónde paramos. Entonces por eso empezamos desde menos infinito hasta ese valor 3, porque recuerden que nosotros leemos siempre de izquierda a derecha. Entonces vamos desde menos infinito y nos detenemos en 3. Por eso usamos este x menor o igual. Y si más bien vamos desde menos infinito y llegamos hasta un cierto valor que no lo incluimos, entonces lo representamos de esta forma. Son todos los valores de x que sean estrictamente menores a ese valor. Con esto de los intervalos reales, chicos, ¿hay alguna duda, algo que no quedara claro con la notación o la explicación de ellos? Todo en orden. Ok, entonces ustedes me van a ayudar con esta pequeña parte, donde vamos a completar la información que se nos solicita en este recuadro. Vamos a pasar de notación por comprensión a notación por intervalo. Entonces, por ejemplo, la primera, lo que nos dicen son todos los números reales, tales que x sea mayor o igual que 5. ¿Cómo representamos eso por intervalo? Son todos los valores de x que son mayores o iguales que 5. Se pone como el puntito cerrado. Ajá, vamos a hacerlo gráficamente primero, eso es una buena opción. Ajá, Ujú, puntito cerrado en 5, ¿verdad? en 5. Ujú. Y se pone para infinito, digamos.
Exacto, ajá, porque nos dicen que son todos los números que son mayores o iguales que 5. Entonces incluimos el 5 y vamos hacia allá. Ajá, muy bien. Entonces eso no tiene fin, ¿verdad? Vamos hacia más infinito. Entonces, eso es gráficamente. Y por intervalo, ¿cómo lo representaríamos entonces? Los corchetes cerrados Ajá, no, 5 5, Abierto, exacto. cerrado, yo no. Exacto, uno y cerrado X y uno abierto. Ajá. Y empezamos y en 5. ¿Y hasta dónde vamos? hasta el infinito. Hacia más Más infinito. 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 Súper bien. Ese sería el primero. Ahora, en este nos dicen que son todos los números reales que son estrictamente mayores a -3. ¿Cómo sería en El, ese caso? el primer corchete cerrado, Cerrado. no, Pues, es No, abierto. Ajá, este abierto. va abierto abierto. porque es estricto, ¿verdad? El igual es el que nos permite cerrar. Ok. Ok, entonces va abierto ajá, Menos 3 Menos 3. ajá, Infinito. y menos más, más infinito. Más infinito, sí. ajá, más Y, infinito Y abierto otra vez. y abierto otra vez. Muy bien. Entonces vean la sutil diferencia entre estos dos. Ambos van hacia más infinito porque dicen que es a partir de ahí en adelante. Pero la diferencia entre cerrar o abrir el corchete al inicio está en si tenemos mayor, igual o estrictamente mayor. Ahora vamos en estos casos. Son todos los valores que pertenecen al conjunto de los números reales que sean menores o iguales a un medio. ahora casi va cerrado. Ajá, aquí va cerrado. Muy bien. Entonces, veámoslo gráficamente. ¿Qué se refiere a esto? Nos están diciendo que son todos los números reales que sean menores o iguales a un medio. Es decir, tengo un medio por acá y como son todos los menores o iguales, puedo cerrarlo por acá y son todos los menores a él. Que ya tengo la forma gráfica. Ahora, Profe, recordemos que vieras que leemos no de entiendo izquierda a derecha. Sí, perdón. vieras que no entiendo bien eso de mayor o menor o igual. Eso sí me cuesta bastante y creo que es lo más fácil, pero me cuesta ¿En qué sentido no entiendo lo de mayor o igual? A la forma de leerlo, a la hora de leerlo. a la hora de leerlo, sí. Profe, bueno, eso en la escuela a uno le enseñaban, bueno, a mí por lo menos, Ah, que el ajá, codito apunta más chiquito. Entonces, siempre hacia donde apunte la flechita, digamos, véalo como una flechita, va a ser ajá. el más pequeño. Entonces, si la flechita está apuntando a -3, quiere decir que X es mayor que -3. Ujú, Y si tiene la rayita abajo es que es mayor, igual a 5. ujú. Sí, en este caso sería como que X es mayor que -3 porque el -3 sería el menor, ¿verdad? Si seguimos esa analogía del codito. Tal vez, no sé si así lo entiende ella. Para mí es más fácil. Bueno, así me lo enseñaron a mí. Sí, A mí Ok. entonces me enseñaron en el indica colegio de que el mayor está a la derecha y el menor está a la izquierda. Ujú. Ok, vamos a ver. Yo me lo aprendí como de una forma diferente porque a mí también me costó mucho eso. Digamos, yo me lo aprendí así. Ustedes agarran, por ejemplo, su mano derecha y traten de hacer esta forma con sus dedos. Con sus dos dedos ustedes hacen esa forma. Entonces uno siempre lee de izquierda a derecha. Entonces dice 3 es mayor que 2. ¿Verdad? Usted dice 3, ustedes hacen ese simbolito con sus dos dedos y dice 3 es mayor que 2. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo más bien, hago ese mismo símbolo, pero con la izquierda? Como yo estoy leyendo de izquierda a derecha, yo tengo que decir aquí más bien que 1 es menor que 5. Entonces es una forma tal vez de verlo que sea más fácil, recordar que uno lee siempre de izquierda a derecha. Entonces recordar que ese simbolito así significa mayor y este de acá es menor. digamos que la boquita abierta siempre marca el mayor, así. Exacto, exacto, ajá, Y también como una exactamente. boquita. La boquita También se lo come pueden ver como una al más boquita. grande.
Exactamente. Pueden verlo así también. Está bien. Y cuando va con igual, mayor o menor o igual, nada más es cuando va con la rayita abajo, digamos. Exacto, esa es la diferencia. Este mayor igual es el que nos va a permitir a nosotros, ya sea cerrar el corchete o si no está el igual, dejarlo abierto. Ok, gracias. Ok, con gusto. Bien. Ahora, estábamos en este de acá, ¿verdad? Donde X es menor o igual a un medio. Entonces tenemos todos los que son menores a un medio. Como leemos de izquierda a derecha, vean que como vamos siempre los menores y no nos dicen hasta cuál, quiere decir que iríamos desde menos infinito y los infinitos siempre van con el corchete abierto. Vamos con coma y hasta dónde llegamos. Llegamos hasta un medio. Ahí fue nuestro tope. Nos están diciendo que son todos los menores a él. Y como es menor o igual, entonces va a ir cerrado. Y en ese último ejemplo, donde son todos los reales que sean menores estrictamente que 7, ¿cómo lo representamos? Con el corchete cerrado. ¿Está cerrado acá? No, se abre. No, abierto de menos infinito a Desde menos 7. infinito, exactamente, desde menos infinito a Abierto. 7 y el Y se 7 cierra va abierto. abierto, No, perdón. sería abierto, exacto, porque aquí es estricto. Es estricto hace que sea abierto, este que es menor o igual que sea cerrado. ¿Sí queda claro cuándo abrimos y cuándo cerramos un corchete a partir de la desigualdad? Sí, Ok, No, profe, yo todavía no capto. ok. Profe, ahí me perdí yo también. Ajá, ¿en qué parte Profe, es yo también. de esto? Ajá, vamos a ver. Cuando decimos menor o igual a algo, es que es igual, quiere decir que sí nos deja incluir ese número, ese valorcito de ahí. Son todos los menores o incluso iguales a él. Entonces, él sí está invitado, él sí lo podemos incluir. Pero si nos hubieran dicho que son menores estrictos que un medio, quiere decir que él no lo podemos incluir porque nos dicen que es estrictamente menor que él. Entonces, para no incluirlo, lo que hacemos es que hacemos esto abierto, como que le estamos dando la espalda a ese número porque él no está incluido. En cambio, en el primero sí está incluido porque pueden ser incluso iguales a un medio. Entonces, por eso sí lo podemos incluir. Pero ¿cómo sé que sería por el símbolo Pero de ¿cómo? de Explíquenos Cuando menos por tiene el la menor rayita, o mayor, que me se doy pone cuenta. cerrado y cuando no, abierto. Exacto. Ajá, cuando tiene el igual es que podemos cerrar y cuando es estricto la desigualdad, es decir, si solo es menor o mayor, podemos abrir. Siempre y cuando recordemos que los infinitos siempre van a ir abiertos. ¿Verdad? Lo que hay que ver es si cerramos o abrimos este valor dependiendo si es mayor o igual, menor o igual o estrictamente. Ok, ¿Estamos profe, claros? para ver si Ajá, entendí. En ajá. esa última, si no fuera, digamos, infinito, sería un número negativo, entonces quedaría cerrado. Si fuera, por ejemplo, x menor que menos 3, así. ¿A ese ejemplo se refiere? Ajá. Ajá, en ese caso, lo que me dice a mí si es cerrado o no es este símbolo, no el signo del número, sino el símbolo de la desigualdad. Ve, en ese caso vendríamos desde menos infinito, pero pararíamos hasta menos 3 y este iría abierto por el símbolo de el estricto. Entonces, él va abierto. Sí, ese sería como el de arriba. Ajá, exactamente. Que sería como este de acá, nada más que estamos cambiando el menos 3, ¿verdad? Este era mayor que menos 3, por eso empezábamos ahí. Pero esto como son menores a menos 3, entonces llegamos más bien hasta ahí. Son todos los menores a él. Ok, yo creo que ya entendí. Ok, bueno. Entonces, bueno, podemos continuar. Esta era una pequeña parte de cómo pasar entonces de comprensión a notación por intervalo.
Ahora vamos a definir qué es una inecuación, ¿verdad? Una inecuación es una desigualdad en la cual podrían existir al menos una variable a la que se le denomina incógnita, cuyo valor numérico se desconoce. Entonces, por ejemplo, podemos tener una inecuación de este tipo donde tenemos una incógnita que es x, o bien de este tipo donde hay dos incógnitas, una x y una y, o como esta donde nuestra incógnita pues sería más bien la letra y. En esta asignatura, pues nos vamos a enfocar en el estudio de inecuaciones con una sola variable. En este caso, variable x nada más, variable y nada más, variable m nada más. No como en este caso, que son pues combinados. Esta no, esta sí, puede ser un caso de estudio, incluso esta también, como les digo, en esta asignatura. Entonces, vean que hemos trabajado ya con el tema de ecuaciones y ahora estamos trabajando con inecuaciones. A pesar de que son diferentes, pues ellas comparten algunas características. Por ejemplo, que a cada una de las expresiones de la desigualdad, en el caso de las inecuaciones, también se les llama miembro. Es decir, vamos a tener que este es el miembro pues izquierdo de nuestra desigualdad o de nuestra inecuación y este sería pues el miembro derecho. Y también pues las inecuaciones con variables o con incógnitas pueden llegar a ser verdaderas o falsas dependiendo del valor que nosotros le asignemos a la variable. Por ejemplo, tenemos esta inecuación de 5x más 3 mayor que 2. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros le asignamos a nuestra variable el valor de menos 2? Vamos a ver si se sigue cumpliendo esa desigualdad. Entonces, tendríamos aquí 5 por, cambiamos la x por menos 2, más 3, y queremos ver si efectivamente esto es mayor que 2, es decir, si se sigue cumpliendo esa desigualdad. Entonces, resolvemos lo que está al lado izquierdo. 5 por menos 2 es menos 10 más 3. Queremos ver si es mayor que 2. Y bueno, menos 10 más 3 nos da como resultado menos 7, mayor que 2. ¿Será que esta última expresión es verdadera o es falsa? Menos 7 es mayor que 2. Es falsa. Es falsa. Ahora es falso. ¿Ok? ¿Qué pasaría si más bien le asigno, por ejemplo, al valor de x 1? Vamos a sustituir el 1 en la x. 5 por 1 más 3, mayor que 2. 5 por 1 es 5, le sumamos 3 y queremos ver si esto es mayor que 2. 5 más 3 nos da 8 y será cierto que 8 es mayor que 2. Sí. Cierto. Esto sí es cierto, entonces es verdadero. Entonces vean que dependiendo del valor que le asignemos a nuestra variable, pues la expresión puede llegar a ser verdadera o puede llegar a ser falsa. Ok. Bueno, Profe, ¿me explicas relacionado. la parte de arriba? Es que en ese como que se cortó y no entendí. Este de acá. Ajá. Ok. Sí, en este de acá lo que quiere decir es que, bueno, cuando nosotros teníamos ecuaciones, nosotros llamábamos miembro izquierdo a un lado de la igualdad y miembro derecho al otro lado. Bueno, en Ajá. las desigualdades también se van a seguir llamando así. Tenemos un miembro izquierdo y miembro derecho. La diferencia está en nuestro símbolo, que ahora va a ser pues una desigualdad. Ah, listo. Gracias. Con gusto. Bueno, tenemos por acá también. Sí, dígame. Y donde, digamos, se cambia el menos 2 para ver si es verdadera o el 1, ese 1 no se toma en cuenta como una multiplicación, solamente se coloca ahí. Sí, ahí están multiplicando también, ¿verdad? 5 por 1, entonces el resultado es 5. Y luego le Ok. sumamos el 3. Ajá, Está bien, gracias. con gusto. Y tenemos dos conceptos que hay que tenerles bastante cuidado porque si bien pueden parecerse mucho, son bastante diferentes. Y es la solución y conjunto solución de una inecuación. Aquí hay una diferencia bastante grande. Cualquier valor le vamos a llamar solución de una inecuación si a la hora de nosotros sustituirlo por la variable en nuestra inecuación, la expresión no se indefine, es decir, la expresión es verdadera. Entonces, ese valor que nosotros sustituimos sería entonces una solución de la inecuación. En cambio, el conjunto solución son todas aquellas soluciones de la inecuación, es decir, es un conjunto que contiene absolutamente todas las soluciones
que satisfacen nuestra inecuación, es decir, que hacen que esa proposición siga siendo verdadera. Y este conjunto solución es el que nosotros vamos a representar, en este caso, al trabajar con inecuaciones, por medio de los intervalos reales que vimos al inicio. O bien el conjunto vacío, en caso de que pues nuestra inecuación no tenga solución. Entonces vean que es muy diferente. Cuando nos piden solución, es tal vez algún valor en específico que cumpla nuestra inecuación. En cambio, el conjunto solución lo damos por medio de intervalos reales o bien el conjunto vacío. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, por acá, vean que nos dicen que vamos a determinar si x igual a 21 y x igual a 0 son soluciones de la inecuación. Entonces, para saber si son soluciones, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso, por ejemplo, con el x igual a 21 para saber si es una solución de esa inecuación? Profe, sustituir. Muy bien, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituirlo. Denme un segundito nada más. Ok, entonces vamos a sustituir primero el x igual a 21 para ver si se sigue cumpliendo pues la desigualdad. Entonces tendríamos 1 sobre 21 más 1 más 2 por la x la vamos a cambiar por 21. Quiero poner entre paréntesis como para hacer énfasis que cambiamos ahí. Queremos ver si se sigue manteniendo el hecho de que esto sea menor o igual a la otra expresión cambiando las x por el 21. Se nos quedaría 21 a la 2 más 2 por 21 más 1 más 21. De esta forma. Entonces vamos resolviendo por pasos. 1 entre 21 más 1 nos quedaría 1 entre 22 más 2 por 21 nos da como resultado 42. Esto va a ser menor o igual a, mantengo el 1 arriba y voy a realizar esto, 21 a la 2 más 2 por 21 más 1. Eso me puede ayudar de la calculadora colocando pues ahí los números y me va a dar como resultado 484 más 21. Ahora sí, puedo sumar 1 sobre 22 más 42 y esto me estaría dando como resultado 925 entre 22. Queremos ver si esto sigue siendo menor o igual a lo que voy a obtener al lado derecho. Si sumamos 1 entre 484 más 21, ¿cuánto nos da eso como resultado? Que 1 más 484. 1 O sobre. sobre, 1 sobre 484 más 21. ¿Cuánto nos da eso? Me da 1165 sobre sobre 484. 480. Ajá, muy bien. Así a simple vista, tal vez es un poco difícil saber si esto efectivamente es menor o igual a esto, ¿verdad? Entonces podemos tratar de ayudarnos con la expansión decimal. Entonces vamos a buscar la expansión decimal de 925 entre 22. Eso lo ponemos ahí en la calculadora, lo podemos dividir y eso nos da 42,04, si no me equivoco. Ajá, Y sí. muy bien, y al otro lado, ¿cuánto nos da esa división? 10.165 entre 484. 21.00. 21.00. Entonces, ¿será cierto que 925 entre 22 es menor o igual a este otro número? No. No. No, ¿verdad? Entonces, esto es falso. Entonces, ¿qué pasa con x igual a 21? ¿Es solución o no es solución de la inecuación? No es solución. Entonces, decimos que x igual a 21, pues no es solución de la inecuación. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con el x igual a 0, con este de acá. Vamos a sustituir ahora el 0 en las x o la variable que tenemos en la inecuación.
Tenemos 1 entre 0 más 1, más 2 por 0. Queremos ver si es menor o igual a 1 entre 0 a la 2, más 2 por 0, más 1, más 0. Entonces vean que aquí nos queda 1 entre 0 más 1. Y 0 más 1 pues nos da 1. Más 2 por 0, que es 0. Menor o igual a 1 entre 0 a la 2 es 0. 2 por 0 es 0. Entonces ahí tenemos 0 más 0, que es 0. Más 1 nos da 1. Más 0, pues que nos quedaría por ahí. Entonces vean que aquí nos queda 1 más 0. Bueno, el 0 ya no se nos puede ir. Y 1 entre 1, que es 1. Más 0, pues sabemos que es así. 1 es menor o igual que 1. Sí. Sí, Igual sí, ¿verdad? Exacto, sí lo cumple por el igual, ¿verdad? Y si yo digo que 1 es estrictamente menor que 1, ¿qué hubieran dicho? que está mal, No. porque uno no es menor que Exacto. uno, es igual. Exacto, exactamente, muy bien. Entonces, como 1 si es menor o igual que 1, quiere decir que esto sí es verdadero. Por lo tanto, podemos concluir que x igual a 1 sí es solución de esa inecuación. Profe, ¿y Esa es eso la forma. Ajá. se escribe así o tengo que poner como antes que hacíamos conjunto de solución y los números? En O este sea, caso, si nos cambian las hubiera, llaves. ajá, si aquí nos hubieran pedido que brinde el conjunto solución, sí habría que buscarlo y expresarlo con corchetes o por comprensión. Pero aquí nos estaban pidiendo ver si estas eran soluciones. Entonces, la forma de comprobarlo era esta. Y entonces ya nada más se concluye si es o no es solución. Ok, cuando nos piden solución es solo ver si tiene solución, perdón. Si nos piden el conjunto solución, nos están preguntando por absolutamente todas las soluciones, todas. Por eso lo Ajá. damos con un intervalo, donde comprende una parte de la gráfica y donde están todas las soluciones, todos los números reales que sí cumplen la inecuación. Si nos piden por solución, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que si queremos verificar, nada más la sustituimos y vemos si la inecuación resultante pues tiene sentido. Si tiene sentido, es solución. Si no tiene sentido, no es solución. Ah, ok, sí, gracias. Con gusto. Ok, bueno, tenemos varios tipos de inecuaciones. En este caso, pues vamos a estudiar las inecuaciones lineales, las cuadráticas y las polinomiales de grado mayor que 2. Ya el sábado, en la segunda parte de esta tutoría, pues se van a estudiar otro tipo de inecuaciones. Entonces, por ahí les recuerdo, pues asistir. Es bastante importante esas otras inecuaciones que hacen falta estudiar. Vamos a iniciar con las inecuaciones lineales. Entonces, decimos que una inecuación o una desigualdad es lineal en una variable, o incógnita x si se puede escribir o reducir a alguna de las siguientes formas, donde el valor de a pues es diferente de 0. Tenemos esta forma lineal. Vean que ya habíamos estudiado esto en ecuaciones, las ecuaciones lineales, pero ahora vamos a utilizar desigualdades. Por eso se llaman ahora inecuaciones lineales en una variable. Entonces, tenemos ax más b menor que un cierto valor c. Por ejemplo, 3x más 2 veo que es lineal porque la incógnita está elevado a grado 1. Solamente tengo pues esa incógnita, esa variable. Por ejemplo, aquí hay otra, menos 2x más 11 menor o igual a menos 1. Vean que puede ser estrictamente menor, menor o igual, incluso mayor o mayor o igual. Y no siempre pues tiene que tener todos los elementos. Por ejemplo, este valor de b puede no estar, por ejemplo, como acá. Raíz de 2x, pero la variable x debe estar para que podamos llamarla entonces una inecuación lineal. Por eso es que el valor de a no puede ser 0, porque entonces ya sería pues nada más una desigualdad entre dos números, por decirlo de alguna forma. Dentro de este tema de inecuaciones lineales, pues tenemos un concepto importante y son las inecuaciones equivalentes. Las inecuaciones equivalentes, pues son aquellas que tienen el mismo conjunto solución. Para generarlas se utilizan ciertas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Son propiedades que hay que tener bastante claras y dominar bien. La primera propiedad es que nosotros podemos sumar o restar a ambos lados de la desigualdad una misma cantidad de expresión.
Cuando nosotros sumamos o restamos a ambos lados de la desigualdad no cambia, ¿ok? Tampoco va a cambiar la desigualdad si nosotros multiplicamos o dividimos a ambos lados de esta desigualdad por un número positivo. Entonces, si dividimos o multiplicamos por un número positivo en una desigualdad, la desigualdad no cambia, se mantiene. ¿Cuándo se va a invertir el sentido de la desigualdad? Bueno, cuando nosotros multipliquemos o dividamos por un número negativo. Ahí es donde sí vamos a tener un cambio de sentido de la desigualdad. Entonces, así de modo resumen, si sumamos o restamos, la desigualdad se mantiene. Si multiplico o divido por números positivos, no hay problema, se mantiene la desigualdad. Pero si multiplico o divido por números negativos, invertimos la desigualdad. ¿A qué se refiere esto? Si estaba antes estrictamente mayor, ahora va a pasar a estrictamente menor. Si estaba menor o igual, entonces después va a pasar a mayor o igual. Vamos a ver ejemplos de esto para que quede tal vez más claro. Vamos a ver. Profe, Sí, disculpa, perdón. Ajá, una pregunta. De igual claro. manera, si sumo o resto por un número negativo, ¿cambia la desigualdad? No, ¿O no cumple con suma y resto? no, usted puede sumar o restar números positivos o negativos que se va a mantener. El problema está cuando usted multiplica o divide por números negativos. Ahí sí nos va a cambiar. Este es el único caso donde cambia. Gracias. Con gusto. Ok, vamos a determinar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones. Vean que aquí sí nos piden el conjunto solución. Entonces aquí sí vamos a tener que dar como resultado un intervalo. ¿Ok? Un intervalo real. Entonces por ahí les voy a dejar esta notita para que nos acordemos. Multiplicar o dividir por números negativos invierte el sentido de la desigualdad. Entonces vamos a ir aplicando estas propiedades, ¿verdad? Las propiedades nos decían que podemos sumar o restar a ambos lados y no cambia. Por ejemplo, yo quiero acá despejar de alguna forma el valor de x, es decir, hacer la comparación dejando la x solita. Entonces, para dejar esta x solita, primero tengo un -1 acá que la está acompañando. Entonces voy a pasarla al otro lado a sumar. Esto es lo de sumar a ambos lados, un 1. Entonces voy a tener 2x menor o igual a 3 y voy a pasar el 1 al otro lado. Entonces nos queda +1. Vean que sumé, entonces la desigualdad se mantiene, no cambia. Entonces tengo aquí 2x menor o igual a 4. Ahora tengo un 2 que está multiplicando la x. ¿Qué tendría que hacer para dejar esa x sola? Pasar a dividir Pasarlo. entre 2. Muy bien, pasamos a dividir al otro lado. Entonces el 4 lo voy a dividir entre 2. Estoy dividiendo por un número positivo. ¿Qué pasa con la desigualdad? ¿Se mantiene o cambia? Cambia. ¿En cuáles casos Se cambiaba la mantiene. desigualdad? Ajá. Ahí Cuando se se... multiplica o se divide por números negativos, nada más. Exacto. Y este número es positivo. Como el número es positivo, se mantiene nuestra desigualdad. No hay problema. Entonces tenemos x menor o igual que 2. 4 dividido entre 2 nos da como resultado 2. ¿Cómo representamos el conjunto solución de esto? Bueno, si lo vemos gráficamente nos están diciendo que son todos los valores que son menores o iguales que 2. Entonces ubicamos el 2, como son menores o iguales, puedo cerrarlo, y son todos los menores o iguales a él. Entonces, si nos piden el resultado con un intervalo, sería desde menos infinito hasta 2 cerrado. ¿Y qué hubiera pasado si lo queremos dar por comprensión? Pues también se puede. Son todas las x que pertenecen al conjunto de los números reales, tal que, y aquí volvemos a escribir nada más el resultado que obtuvimos, este de acá. X sea menor o igual que 2. Así lo damos entonces por comprensión. Verónica, Profe, no entendí eso. ¿qué parte? Todo. No entendí desde el momento en que pasó el -1 a +1. Ok, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si usted tiene aquí 2x menos 1 igual a 3? ¿Cómo despeja usted esa x? ¿Qué haría? De primero. Saco la x y pongo el 2 menos 1, ¿no? No, eso no lo podemos hacer. Ay, no sé.
ahí hay que despejar la x. Entonces, vea que lo primero es que este menos 1, aquí, bueno, lo que está haciendo es restar. Entonces, tenemos que tratar de dejar la x sola. Entonces, lo que hacemos es pasar al otro lado, sumar. Entonces, nos quedaría 2x igual a 3 más 1. ¿Verdad? Entonces, eso fue lo que hicimos acá. Es como el mismo procedimiento de las ecuaciones, nada más que ahora estamos trabajando con una desigualdad, en la cual hay que tener cuidado nada más a la hora de multiplicar o dividir por un número negativo. Ah, ok, ya ahora sí, ya ahí la parte de abajo donde está el 2x, ese 2 se pasa a dividir. Exactamente, eso fue lo que se hizo. Y eso se mete en calculadora, sí. Sí, usted puede hacerlo mental, ¿verdad? Tengo 4, dividido entre 2 es 2, o puede usar la calculadora para apoyarse, no hay problema. Ok, y sí, no, está bien. Gracias. Ok, con gusto. Me falta Jessica. Profe, mi duda es, ¿por qué solo a un lado se sumó el 1, no a ambos lados? Podemos hacerlo a ambos lados y no habría pues ningún problema. Hagámoslo con este ejemplo también. Por ejemplo, vamos a aprovechar la consulta y lo vamos a hacer acá. Se puede hacer. Ocupamos igual tratar de hacer la comparación con X. Entonces vamos a ir despejando. Tenemos un más 2 aquí. Entonces, ¿qué habría que hacer en ese caso? Si tenemos ese 2 ahí. Dejar solo el menos 2x y pasar el 2 al otro lado donde está el 12. Exacto. Entonces vean que en el fondo lo que se está haciendo es que a ambos lados se está restando 2. Mayor que 12 menos 2. Eso es lo que se está haciendo. Por eso es que solamente nos quedaría el menos 2x de un lado y el 2 pasa al otro lado a restar. ¿Ok? Esta es la forma como más completa en el sentido que decimos, bueno, restamos a ambos lados, sumamos a ambos lados, multiplicamos a ambos lados. Pero también ustedes lo pueden hacer como hacían las ecuaciones, ¿verdad? Nada más, pues de una vez lo pasas a sumar, o lo pasas a restar o multiplicar. No sé si queda como claro ahí, Jessica. Sí, Ok, entonces, aquí nos quedó menos 2x mayor que 12 menos 2. Entonces nos queda menos 2x mayor que 10. Ajá. Ahora, ¿qué hago para despejar esa x? Para dejarla solita. Si tengo una multiplicación. paso a dividir al otro lado. Ujú. Pasamos a dividir qué valor al otro lado. Menos 2. Quedaría igual, Menos. menos 2. Ajá, menos 2. ¿Y qué pasa? Estoy dividiendo Solamente por un con número negativo. ¿Qué pasa con la desigualdad? Cambia de signo. Cambia de signo. Cambia de dirección más bien. Ahí. ¿Verdad? Tendríamos, si antes era Sí, mayor, sí. ahora va a ser menor. Porque estamos dividiendo por un número negativo. Entonces nos va a quedar que x es menor a, y si dividimos 10 entre menos 2, nos queda menos 5. Entonces, ¿cuál sería el conjunto solución ahí? En intervalo, por ejemplo. Abierto, menos infinito, coma, Abierto, menos menos 5, infinito, abierto. Menos menos 5. 5 abierto. Súper bien. Y si nos lo hubieran pedido por comprensión, sería x, tal que x pertenece al conjunto de los números reales, y nada más escribimos pues la respuesta. X menor que menos 5. Sería la forma por comprensión. Ok. Entonces, el cuidado que hay que tener acá es cuando multipliquemos o dividamos por números negativos, nos va a invertir el sentido de la desigualdad. Ok, vamos con otro ejemplo. Este de acá. Vamos a determinar el conjunto solución de la siguiente inecuación. Entonces, al lado izquierdo, vean que tenemos una multiplicación. Entonces, vamos a aplicar la ley distributiva. Vamos a distribuir este 3x con el x, este 3x con el 2, y luego este menos 4 con el x y este menos 4 con el 2. Entonces, si empezamos 3x por x, nos da como resultado 3x a la 2.
El 3x lo multiplicamos por 2, nos da 6x. Menos 4 por x nos quedaría menos 4x y menos 4 por 2 sería menos 8. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. ¿Cuánto nos da x por 3x? 3x a la 2. 3x a la 2. Ahora este x con el menos 3. 3x. Menos 3x. Menos 3x. Ahora con el 1 nos daría entonces 3x y 1 por menos 3, menos 3. Ok, vamos a ver si podemos sumar o restar términos semejantes acá. ¿Qué podríamos hacer a ese lado izquierdo, en ese miembro izquierdo? 3x a la 2. Ujú. 3x a la 2. Menos 3x a la 2 o más. ¿Cuánto es 6x menos 4x? Menos 2x. Si tengo 6 y resto 4, 2. ajá, 2 positivo. Menos 8. Y al lado derecho, ¿qué pasa? 3x a la 2 Ajá, menos 6x más 3x. tengo menos 3x y No, le sumo 3x. 6x al 6x. 6x positivo. ¿Qué pasa Cero. si yo tengo menos 3 y sumo 3? Ah, Exacto, mentira, sería es cero. 0. Ajá, entonces solo me queda el menos 3. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces, vean que tengo un 3x a la 2 al lado izquierdo y un 3x a la 2 al lado derecho. Vean que, por ejemplo, si yo los quiero agrupar, voy a pasar este 3x a la 2 por acá, a restar aquí. Voy a dejar el 2x y el menos 8 igual y por aquí voy a dejar el menos 3. Vean que estos dos se nos van a ir, nos dan 0. Entonces solo nos queda 2x menos 8 menor o igual que menos 3. Recordemos que nuestra idea es dejar esta x solita. Entonces, si tengo 2x menos 8, ¿con cuál empiezo despejando? Baja 2x, pasa del menos 8 a más. Ujú, Y a menos 3x más 8. muy bien. Mantengo el 2x por acá. ¿Y cuánto es menos 3 más 8? 5. 5, muy bien. ¿Y ahora qué hago para despejar esa x? Paso el 2 a dividir. Ajá. Paso el 2 a dividir al 5. ¿Y qué pasa con la desigualdad? Queda igual porque son positivos. Exacto. Queda igual porque dividí por un número positivo. ¿Y cuál sería el conjunto solución en intervalo? Cerrado. Cerrado. Menos infinito. Abierto. 5. Hasta 5 Son los, medios. son los Cerrado. menores o iguales a 5 medios, ¿verdad? Menores o iguales a 5 medios. Menores o iguales. ¿Cómo se representa en intervalo? No es intervalo con el Infinito. infinito negativo. Abierto. Menos Ajá, infinito. ajá, Abierto A menos 5 infinito. medios cerrado. a 5 medios cerrado. Exactamente. Vean que L es lo más grande que vamos a tener. Eso es lo que nos está diciendo eso. Son todos los menores o iguales a 5 medios. Él sería el más grande, entonces todos los que sean menores que él. Muy bien. Vamos con otro ejemplo, para irnos acostumbrando un poquito a esta parte. Vamos a determinar el conjunto solución de esta inecuación. Entonces, bueno, voy a mantener el 2p. Vean que en este caso p es nuestra variable, no hay problema, puede ser cualquier letra. Más, ¿y qué hago con ese 7 multiplicando a p menos 1? ¿Qué podría hacer ahí? No queda 7p. Ajá, Por vean que ese 7 está multiplicando, entonces puedo distribuirlo igual. 7 7p, ajá, Menos 7. menos menos 7p. 7, Menos 7. menos 7, ajá. Lo mismo con este 5, nos quedaría entonces 5p, ujú, menos 10. Más 2 por 2p, ¿cuánto nos da? 4p. 4p. Ajá.
Y Menos 2 por menos 1. Menos 2. Menos 2. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a ver si podemos sumar o restar términos semejantes a cada lado. Por acá, ¿qué podría ser? 9p menos Ujú. 7. 9p menos 7. Ajá. Sería igual aquí, 9p. digamos, 5 más 4, ¿verdad? Se pueden juntar 9p Ajá, muy bien, como dijeron por ahí, 9p. menos 10 menos 2. Ajá, ¿cuánto es menos 10 menos 2? Menos 12. Menos 12. Menos 12. Muy bien. Ok. Ahora vamos a tratar de agrupar los que tienen P de un lado de la desigualdad, perdón, y los que no tienen P del otro lado. Entonces, tengo aquí 9p. Si quiero pasar este 9p que está sumando para el Menos lado 9p. izquierdo, menos 9p. Y Muy sería bien. más 7 menos 12. Más Bueno, 7 7 más menos menos 12. 12. Exactamente. Ahora, 9p menos 9p, ¿cuánto nos da? 0. 0. Y al lado derecho, 7 menos 12, Menos 5. Menos 5. menos 5. Vean que obtuvimos esa expresión de 0 menor o igual a menos 5. ¿Es cierto que el 0 es menor o igual que un número negativo? No, es falso. Eso es falso. Esto no es cierto. Entonces, ¿cuál sería el conjunto solución de esta inecuación? Profe, Ajá, yo tengo una duda ahí. ¿Por ok. qué primero está el 7 y después el menos 12? ¿Cómo le Si el, gustaría verlo? ¿Preferiría ver eh, primero el ajá, menos 12 que es el que quedaba de ese lado. y más 7? Ajá. Bueno, Lo digo yo, puede, no sé. ajá, puede hacerlo así también y estaría correcto. Y el resultado le da también menos 5. No hay problema. Ahí no habría problema si coloca, si deja el menos 12 primero y luego este que llegó después lo coloca después, o este que está pasando al otro lado lo pones de primero y luego pones el que ya está. No hay problema en eso. Entonces, si tenemos que 0 es menor o igual que menos 5, eso dijimos que es falso. ¿Cuál sería el conjunto solución? Vacío. Vacío. Entonces, tenemos que el conjunto solución sería vacío. Podemos expresarlo así o podríamos expresarlo pues así también, ¿verdad? Pero la forma que no podríamos expresarlo es así. Eso pues no estaría correcto. Entonces tenemos una inecuación pues que obtuvimos algo que no es cierto. Es falso, por lo tanto el conjunto de solución es vacío. Hola, profe, buenas noches. Hola. Cuando sea falso, siempre va a ir vacío. Entonces, es que yo acabo de ingresar, entonces como que estoy ahí como que... Ajá, sí, exacto, va a ser vacío. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido, no sé, 0 menor o igual a 10? ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, como es verdadero, más bien el conjunto de solución sería todos los reales. Porque es algo que va a ser verdadero siempre. 0 es menor o igual que 10, entonces eso se va a cumplir para cualquier número real. En cambio, si tenemos algo que es falso al final, pues el resultado sería vacío. Esta es como la diferencia ahí cuando nos dan resultados y comparando pues dos valores. Ok, vamos con uno más de esta parte de lineales para pasar ya a las cuadráticas. Vamos a determinar el conjunto de solución de esta inecuación que está acá. Pues de aquí involucramos un poquitito fracciones. Entonces, tenemos por acá 6 por y más 1 entre 2. Entonces vamos a distribuir este 6. Entonces nos quedaría 6 por y 6 por 1. Es decir, 6y más 6 lo vamos a dividir entre 2. Mayor o igual. Este 7 me va a multiplicar al numerador y este también, este 3. Entonces tenemos 7y menos 7 por 4, que sería 28, menos, y vamos a distribuir el 3, nos quedaría 3y más 9, todo esto entre 2.
Lo que hicimos fue distribuir ese 3 por ahí. Bien, vean que al lado izquierdo tenemos una fracción. Vamos a ver qué pasa entonces al lado derecho. Ocupamos restar estas dos fracciones. Como no son homogéneas, es decir, no Profe. tienen el mismo denominador, tenemos que buscar la forma de homogeneizarlas. Sí, perdón. Menos 3 por 3 no es menos 9. En este caso, si hubiéramos distribuido el menos 3, sí, pero aquí más bien dejé el menos, este menos lo puse acá. Digamos, solo agarré el Ok. menos. Si hubiéramos distribuido con el menos, entonces sí nos hubiera quedado aquí más, menos 3, menos 9, como usted dice. Podemos Ok, hacerlo de ok. cualquiera de las dos formas. Listo. Ok. Bien. Entonces, tenemos que tratar de sumar estas dos fracciones. Entonces, podríamos hacerlo de esta forma, multiplicando estos dos en X y luego ellos dos. Vamos a hacerlo así. Tendríamos, entonces, primero multiplicamos este 2 por este numerador. Entonces nos quedaría 2 por 7y menos 28 más, y ahora vamos con este de acá. Tenemos entonces el 5 que va a multiplicar a menos 3y menos 9. Y el último que sería estos dos de acá, multiplicando los denominadores. Entonces nos queda 5 por 2 que sería 10. Ya de ese modo tendríamos una sola fracción, ya lo logramos restar. Ahora vamos a hacer las operaciones que están en nuestro numerador. Entonces aquí pues mantenemos todo esto igual. Y aquí vamos a distribuir este 2 con este 7y y con este menos 28. Entonces nos quedaría 14y menos 2 por 28. Y esto nos da como resultado 56. Más, bueno, en este caso 5 por menos 3, que nos daría más bien, hay un negativo, nos daría menos 15y. Y 5 por menos 9, que nos da menos 45. Todo esto entre 10. Vean que al lado izquierdo la fracción pues la vamos a mantener. ¿Y será que podemos sumar o restar términos semejantes de este numerador? ¿Cómo nos quedaría? Se Menos puede 1 hacer y profe. 14 más menos 15. Ajá, 14 más menos 15, ¿cuánto nos da? Sería menos y. Menos y, ajá. Y menos 56 menos 45, Menos 101. menos 101. Muy bien. Ok, ahora, vean que acá tenemos que esta fracción del lado izquierdo está dividida entre 2. Entonces vamos a pasar este 2 que está dividiendo a multiplicar al otro lado. Y este 10 que está dividiendo acá lo vamos a pasar a multiplicar al lado de allá. No nos va a cambiar la desigualdad porque estamos multiplicando a ambos lados por números negativos. Entonces voy a empezar con este. Aquí estamos dividiendo, entonces dije que lo íbamos a pasar a multiplicar a este lado por menos y menos 101. Y vean que este 10 está por acá. Voy a dejarlo aquí. Y ahora, ese 10 que está dividiendo, más bien lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. 6y más 6 mayor o igual a 2 por menos y menos 101. Ok, voy de nuevo por acá. Este 2 que estaba dividiendo, lo pasé a este lado a multiplicar. Mantenemos desigualdad porque estamos multiplicando por número positivo. Y ahora, este 10 que estaba dividiendo, como es un número positivo, lo puedo pasar a multiplicar al otro lado de la desigualdad y también se mantiene porque es un número positivo. ¿Ok? Ahora, vamos a distribuir. Profe, se mantiene porque es que mayor igual o No, es porque porque se el número es mantiene. positivo, ¿verdad? Si el número 2 es un número positivo, el 10 es un número positivo, es por eso. Digamos, si hubiera aquí un Solo en menos ese 2, caso. ajá, si aquí hubiera habido un menos 2, entonces a la hora de pasarlo aquí esta desigualdad se hubiera cambiado. Ah, ok, ya. Ok, vamos a distribuir entonces este 10 acá. 10 por 6y nos da 60y, 10 por 6 nos da 60. Mayor o igual y distribuimos ese 2. 2 por menos y nos da menos 2y
Y 2 por menos 101 nos da menos 202. Uy, vamos por acá a bajar un poquito. Ok. Ahora, agrupamos todo lo que tenga y de un lado de la desigualdad y los números solitos del otro lado. Entonces nos va a quedar 60y por acá. ¿Y qué pasa con este menos 2y? ¿Cómo pasa al otro lado? Igual. Y en este caso más 2y, ¿verdad? Mayor o igual a menos 202 y este que estaba sumando pasa entonces a restar. Y recordemos que podemos sumar o restar números en la desigualdad, que esta no va a cambiar. Ahora, 60y más 2y nos da 62y. Menos 202 menos 60, menos 262. Y ahora ese 62 que está multiplicando, pues lo voy a pasar a dividir. Y como es un número positivo por el que estoy dividiendo, entonces no nos cambia la desigualdad. ¿Y será que podemos simplificar ese menos 262 entre 62? ¿Cuánto nos daría esa división? Menos 131 sobre 31. Sobre 31. Entonces vean que nos están diciendo que son todos los valores que sean mayores o iguales a menos 131 entre 31. Entonces, ¿cuál sería el conjunto solución? Cerrado. Ujú. Menos infinito. No, recordemos que los infinitos no iban con corchete Abierto. cerrado. Abierto más infinito a 131 sobre 31 cerrado. Ujú. Vean que nos dicen que son mayores o iguales a él. O sea, él es nuestro punto de partida, más bien. Menos Entonces, 131 si es abierto. mayores o iguales va cerrado. Mayores o iguales. Recordemos que en la recta numérica hacia la derecha son mayores y hacia la izquierda menores. Entonces, si son mayores o iguales, ¿cuál sería el Queda conjunto de cerrado. solución? Cerrado. Cerrado Menos menos 131 sobre 31. Ajá. Hasta más infinito. Más infinito. Abierto. Abierto. Y abierto. Exactamente, exacto. Vean que esto funciona como una flecha. Esto es mayor o igual. Entonces nos están diciendo que a partir de ese número vamos hacia allá. ¿Ven? O sea, lo que está haciendo es casi que a esto le estoy poniendo así, nada más. A partir del numerito. Eso nos puede ayudar bastante. Si se les facilita mejor representarlo primero gráficamente y luego con intervalo, pueden hacerlo. No hay ningún problema. Es mejor eso para asegurarnos que la respuesta pues esté brindada de manera correcta. Ok, hasta acá chicos. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces vamos al otro tipo de inecuaciones, que son inecuaciones de segundo grado en una variable, que son aquellas en las cuales nosotros pues vamos a tener una expresión cuadrática en nuestra desigualdad. Y algo importante, pues el valor que acompaña al x al cuadrado, pues no puede ser 0, porque entonces ya no tendríamos pues algo de forma cuadrática. Recordemos que algo cuadrático, la forma general era ax a la 2 más bx más c. Y por lo general nosotros vamos a trabajar esas inecuaciones de segundo grado comparadas con 0. Esa es la forma, que siempre vamos a tratar de dejar toda la expresión de un lado y comparándolo con 0. Puede ser igual que aparezca de forma completa la expresión con el ax al cuadrado más bx más c o que le falte alguno, pero el que nunca puede faltar es el x a la 2. Por ejemplo, en esta primera. Tenemos 4x a la 2 menos 8 menor que 0. Vean que podemos identificar el valor de a, que es el que acompaña al x a la 2, que sería 4. El valor de b es el que acompaña a la x, pero como no tenemos acá, sería 0. Y el valor de c es la constante, y nuestra constante en este caso es menos 8. En esa otra desigualdad, ¿cuál sería el valor de a, el de b y el de c? El de A es 2x a la 2. Ajá, sería solo 2. Vean que a, b y c son números reales, entonces solo el numerito. El de B es 4 y el de C es 6. Ajá, muy bien. El de acá, ¿cuál sería A, cuál sería B y cuál sería C? A sería 7. A 7. A sería 7, B sería 0
y Ujú, C 0. 0, muy bien. Y en este último, A 2 2 tercios. tercios, ujú, B 0 y 0. C menos X. B menos 1. B es menos 1, exacto. Vean que B es el que acompaña a la X, y aquí sí tenemos Sí, una tiene razón, X. sí. Ajá, y el C Y sería 0. 0. 0. Muy bien. Ok, siempre es importante identificar cuáles son los elementos que tenemos de nuestra inecuación de segundo grado. Y recordar que el valor que acompaña al x a la 2 no puede ser 0 porque pues ya no tendríamos cuadrática. Para resolver las inecuaciones de segundo grado hay una serie de pasos que nosotros debemos de seguir. Cambia un poco con respecto a las lineales. ¿Por qué? Porque bueno, el primer paso ya se los dije hace un ratito, que era tratar de reducir la inecuación a una desigualdad de manera que uno de los miembros sea 0. Esto es comparar la forma cuadrática con 0. Es decir, pasamos toda la expresión de un lado y que nos quede o mayor que 0, o mayor o igual que 0, o menor que 0, o menor o igual que 0. Ese es nuestro primer paso cuando vemos que algo ya va teniendo cara de cuadrática. Ahora, vamos a tratar de factorizar, siempre y cuando esto sea posible, el polinomio cuadrático resultante. Luego, vamos a determinar los ceros de cada uno de los factores resultantes y vamos a determinar el signo de cada factor. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Porque los ceros de los factores y el signo de los factores los ocupamos para poder construir una tabla de signos y así pues poder ver dónde es positivo, dónde es negativo y así poder brindar el conjunto solución. Ven que es una serie de pasos pues que hay que tomar en cuenta porque nos van a ayudar no solamente en estas de segundo grado, sino las que sean mayores a segundo grado también. Entonces, vamos a iniciar con un ejemplo por acá. Tenemos esta inecuación. Ok, vean que se ve pues bastante extensa y demás, pero vamos a tratar de irla reduciendo un poco, trabajándola algebraicamente. Empezamos de izquierda a derecha. Este x a la 2 lo mantengo. Tengo x por 2x. Entonces lo distribuyo, ¿verdad? Este con este y el x por el 3. Nos quedaría 2x a la 2 y x por 3 sería 3x. La desigualdad es ese menor que. Y vamos a trabajar lo que está dentro de este, pues, paréntesis cuadrado. Entonces iniciamos de adentro hacia afuera. Entonces tenemos por acá x menos 2 a la 2. ¿Cómo nos da ese resultado? ¿Cómo desarrollamos ese x menos 2 a la 2? X a la 2 y ahí no sé si se multiplica el 2 por 2 o solo se queda el menos 2 a la 2. ¿Qué dicen los El primero demás? por el segundo. Ajá, un 2 que multiplica a el primero por el segundo. ¿Se acuerdan que eso era una fórmula notable? Más, ¿y qué era la última parte? Más 2 menos 2. Más 2 al cuadrado era. Ujú. Exacto. ¿Se acuerdan que esa era la que decía A menos B a la 2 es igual a la 2 menos un 2 que multiplica al primero por el segundo más B al cuadrado? Ok, entonces, eso fue lo que aplicamos ahí. Más, y vamos a distribuir este 5 por esta expresión y por esta otra expresión. Entonces, nos quedaría ahí 5 por 2 sería 10x a la 2. Si yo tengo 5 y lo multiplico por 7 quintos, eso nos daría menos 7x nada más. Y si yo multiplico 5 por menos 13 quintos, eso nos va a dar solamente menos 13. De esta forma. Ahora vamos a seguir trabajando un poquitito más. Vamos con el lado izquierdo. Aquí tengo términos semejantes. El x a la 2 con el 2x a la 2 nos daría 3x a la 2 más 3x menor, y vamos a resolver esto. Bueno, ya el paréntesis cuadrado lo podemos pasar a redondo en este caso y tendríamos x a la 2. Si multiplicamos esto nos daría menos 4x. 2 por 2 es 4 y mantenemos la x. Y 2 a la 2 que sería 4. Más el 10x a la 2, el menos 7x y el menos 13. Ya de aquí no podemos sumar términos semejantes porque ven que tenemos un x a la 2 y el otro x. No están elevados a la misma potencia, entonces no son semejantes.
Y vamos a tratar de sumar y restar por acá términos semejantes. ¿Cuáles podemos sumar? ¿Qué nos daría ahí de resultado? X a la 2 más 10x a la 2. Muy bien, esos dos los podemos sumar. ¿Cuánto nos da? 11x a la 2. 11x a la 2. Ajá, ¿cuál es más? Menos 7 más menos 4. Menos 7, menos 4x, eso nos da Menos 11x. menos 11x. Y el 4 con el menos 13. Menos 9. Menos 9. Muy bien. Ahora sí. Observen que por ahí nos salió una expresión de x al cuadrado. Entonces, el primer paso era que cuando aparecía algo de forma cuadrática, agrupar todo de un lado para poder comparar con 0. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a pasar todo del lado izquierdo. 3x a la 2, si ustedes quieren, podemos pasarlo con el x a la 2 de acá. Entonces, nos quedaría menos 11x a la 2, como para ir acomodando. Mantengo el 3x que está aquí. Y este menos 11x lo voy a pasar a sumar. Y tengo el menos 9 que va a pasar entonces al otro lado como 9 y aquí hacemos comparación con 0. Tenemos el primer paso. Ahora vamos a sumar y restar términos semejantes del lado izquierdo. 3x a la 2 menos 11x a la 2, ¿cuánto nos da? Menos 11, x a la 2. Menos 8, perdón, x a la 2. Ah, ok. Ajá, menos 8x a la 2, muy bien. 3x más 11x. 14x. Muy bien. Y el más 9. Menor que 0. Vean que logramos obtener algo de la forma ax a la 2 más bx más c. Tenemos entonces una inecuación cuadrática. Sí. Tenemos que determinar si eso se puede factorizar o no. Recordemos que quien nos daba esa información era el discriminante. ¿Se acuerdan la formulita del discriminante? ¿Cuál era? B menos 4 A por C. Le falta un poquitillo ahí información. B menos 4A por C está bien. ¿Pero qué le falta a esa B? Le va a la 2. A la 2. Exacto. B a la 2 menos 4 por A por C. Entonces, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B y cuánto vale C? Ya ese ejercicio lo hicimos hace un ratito. A De menos esta 8. expresión. Ajá. B 14. 14. Ujú. Y C Y C 0. 9. De 9. 9. Exacto. Entonces vamos a cambiar esto acá. Entonces tendríamos 14 a la 2 menos el 4 de fórmula por A, que A es menos 8, por C, que es 9. Si colocamos eso en la calculadora, ¿cuánto nos da? $4.84. Nos da 484, muy bien. Quiere decir que es positivo. Entonces, si el discriminante era positivo, quiere decir que esta expresión nosotros sí la podemos factorizar. Y nos conviene poder factorizarla, de hecho. Entonces, vamos a tratar de factorizarla. Recordemos que cuando era algo cuadrático, podíamos hacerlo por inspección o por fórmula general. Entonces, vamos a hacer esta por inspección. Menos 8x a la 2, puedo multiplicar menos 4x por 2x. Veo que menos 4 por 2 me da menos 8 y x por x, x a la 2. Y ahora ocupo que me dé 9, que me ayuden a que en el fondo al final me dé la expresión del medio. Entonces voy a usar 9 y 1, porque 9 por 1 me da 9. Ahora voy a multiplicar en cruz para ver si obtengo este resultado. Entonces por acá, menos 4 por 1 es menos 4x. Y 2x por 9 sería 18x. Y menos 4x más 18x nos da como resultado 14x, que es el del centro. Muy bien, entonces, ¿cómo expresamos los factores? Después de hacer la inspección. Menos 4x, coma 9 y 2x Más 9, más bien. 9. Ajá. Y más 1. Yo sé Muy que es bien. más 1.
Muy bien, menor que 0. Listo, vean que ya hicimos el segundo paso que era factorizar. Ahora, como ya tenemos los factores y ya sabemos que andamos buscando que toda esa expresión sea menor que 0, ocupamos encontrar dónde se hace 0 cada uno de estos. Entonces, ese es nuestro otro paso. Vamos a buscar los ceros. Entonces, para buscar los ceros, voy a tomar cada factor y lo voy a igualar a 0. Voy a agarrar el primero, menos 4x más 9 y lo igualo a 0. Ya agarré este, ahora voy a agarrar el otro. 2x más 1 igual a 0, para ver cuáles son los numeritos que me hacen 0 eso. Entonces vean que tengo que resolver dos ecuaciones lineales. Entonces voy a despejar acá. Ese 9 que está sumando lo paso a restar. Y ahora ese menos 4 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces me queda que x es igual a 9 cuartos. Ese es el 0 de ese factor. Y de este lado, pues paso el 1 que está sumando a restar. Y el 2 que está multiplicando lo paso a dividir. Tengo los dos ceros. ¿De qué me sirven esos ceros? Pues yo los necesito para poder colocarlos en mi tabla de signos. Vamos a hacer por acá esa tabla de signos. ¿Qué coloco en la tabla de signos? Bueno, voy a colocar estos dos factores. Menos 4x más 9, 2x más 1, y la expresión original, es decir, la multiplicación de ellos dos, menos 4x más 9 por 2x más 1. Ok, vamos a hacer por acá nuestra tabla de signos. Vamos a ir desde menos infinito hasta más infinito, por acá. ¿Y por qué ocupaba los ceros? Porque estos ceros yo los ocupo colocar en mi recta numérica. Voy desde menos infinito hasta más infinito, coloco los ceros. 9 cuartos y menos 1 medio, en este caso. Denme un segundo. Ajá. Entonces, ¿cuál iría primero aquí? Entre 9 cuartos y menos 1 medio. ¿Cuál aparece de izquierda a derecha si hacemos la lectura? Menos 1 medio. Menos 1 medio. Ajá. Y 9 cuartos. Entonces, vean algo interesante. Tenemos que 9 cuartos es el 0 de este factor. Entonces, quiere decir que en 9 cuartos él se hace 0. Como andamos buscando que sea estrictamente menor, vamos a colocarlo abierto, para recordar que a él no lo podemos incluir en nuestra solución, porque andamos buscando dónde son menores que 0, no iguales a 0. Si hubiéramos buscado menor o igual, ahí lo cerramos. ¿Okay? Entonces, ese es un súper detalle que a veces se nos va. Entonces, de una vez para que lo tengan por ahí. Y lo mismo acá. Vean que el menos 1 medio es el 0 de este factor. Entonces, como andamos buscando que es estrictamente menor, entonces aquí va a ir abierto para recordarnos que no lo podemos incluir en nuestra solución. Ahora, nos falta completar esta tabla para ver dónde es positivo o dónde es negativo. Entonces, para eso vamos a buscar los signos de los factores. Signos de los factores. Entonces, en los signos de estos factores, vamos a tomar el menos 4x más 9 y ¿qué queremos ver? ¿Dónde es menor que 0? Es decir, ¿dónde es negativo? Entonces vamos a hacer este negativo y vamos a ver dónde 2x más 1 es negativo también. Entonces vamos a resolver esas dos inecuaciones. Entonces igual, despejamos. Por aquí el más 9 pasaría a menos 9. Y aquí vamos a dividir por menos 4. Entonces, si estoy dividiendo por menos 4, ¿qué pasa con mi desigualdad? Cambia. Cambia de signo. Cambia. Exacto, muy bien. Entonces, vean que nos están diciendo que x es mayor a 9 cuartos. ¿Qué me dice esto? Quiere decir que esto es negativo para todos los x mayores que 9 cuartos. Es decir, quiere decir que aquí esto es negativo y entonces todo lo demás va a ser positivo. Eso es lo que me está diciendo. Porque yo andaba buscando dónde esto es negativo. ¿Dónde es? Ah, para los mayores de 9 cuartos. Por eso es que hacemos esto de acá. Ahora vamos a hacer lo mismo con 2x más 1. Queremos ver dónde este es negativo. Entonces vamos a resolverlo. 2x menor que menos 1. Ahora el 2 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. ¿Qué pasa con la desigualdad ahí? ¿Se mantiene o cambia?
¿Se mantiene? Se mantiene porque estoy dividiendo por un número, en este caso entonces, positivo. Entonces, ¿dónde este factor es negativo? Para los valores que sean menores que menos un medio. Entonces quiere decir que aquí es negativo y entonces todo esto va a ser positivo. Ahora, vamos a hacer positivo por negativo. ¿Cuánto nos da? En la ley de signos, positivo por negativo, ¿cuánto es? Negativo. 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 Pues, Sí, muy perdón. bien. Positivo por positivo Positivo. Positivo. y negativo por positivo, Negativo. negativo. Muy bien. Vean que ya tenemos ahora sí el signo de lo que andábamos buscando, de esto de acá. Y estamos buscando dónde esto es negativo, dónde es estrictamente menor que 0. Y eso pasa aquí. Esto se está cumpliendo justamente acá y acá. Entonces, ¿cómo brindamos el conjunto solución? Bueno, de esta forma. Voy a hacerlo un poquito más para acá para dar la solución. El conjunto solución sería entonces, donde es negativo, nos vamos a aquí arriba. Es negativo desde menos infinito abierto hasta menos un medio. Pero como estamos buscando el estrictamente, es menor que 0, sería abierto. Unido, y ahora vamos donde es negativo también, acá. ¿Dónde inicia este? En 9/4, pero va abierto. Y estamos yendo hacia más infinito. Esa sería entonces la respuesta final. ¿Claros con este ejercicio, chicos? Sí, profe. Ok, muy bien. Vean que esto lo vamos a hacer así cuando nuestra forma cuadrática, el discriminante sea mayor o igual que 0. Es decir, que nosotros podamos factorizarlo. Si podemos factorizarlo, hacemos la tabla de signos con todos estos pasos. Pero, ¿qué pasa si nosotros no podemos factorizar la expresión? Es decir, que el discriminante nos dio un número negativo. Si esto pasa, tenemos que hacernos esta fichita y tenerla ahí a mano. Esta va a ser muy útil para estos casos, ¿ok? Cuando el discriminante es menor que 0. Vamos a ver la expresión original. AX a la 2 más BX más C. Como el discriminante es menor que 0, yo eso no lo puedo factorizar y por lo tanto no puedo hacer una tabla de signos. Entonces, ¿qué hago ahí en esos casos? Me fijo en el valor de A. Él es el que me va a decir a mí cómo se va a comportar o cuál es el signo de toda la expresión. Si el valor de A es negativo, quiere decir que toda esta expresión va a ser negativa. Entonces, si nosotros tenemos esta inecuación, pues esto sería cierto, si el valor de A es negativo. Todo es negativo, entonces eso va a ser negativo para cualquier número real. Por lo tanto, el conjunto solución sería el conjunto de los números reales. ¿Qué pasa si el valor de A es positivo? En este caso, donde no podemos factorizarlo. Si el valor de A es positivo, quiere decir que toda esta expresión pues va a ser positiva. Es decir, toda esta expresión tiene sentido. Vean que eso sería positivo. Por lo tanto, también sería que el conjunto de los números reales es positivo. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, entonces, si yo tengo esta inecuación, que esto es menor que 0, pero el valor de A es positivo. Si el valor de A es positivo, ¿será cierto que esto es negativo? Con lo que acabamos de ver. No. No, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho que era positivo. Entonces, si algo así pasa, el conjunto solución sería vacío. Lo mismo en este caso, si nosotros tenemos esta expresión mayor que 0 y el valor de A es negativo, ¿tiene sentido que todo esto sea positivo? No. No, ¿verdad? Entonces, por eso el conjunto solución es vacío. Entonces, prácticamente tenemos que fijarnos en estas dos cositas. Si el discriminante es negativo, no podemos factorizar. Entonces, vamos a ver el valor de A cómo es y vemos la inecuación para ver si es positivo o negativo y así poder brindar el conjunto solución. Entonces, yo les recomiendo que ojalá puedan hacerse una fichita con este cuadro que está también en el libro
y lo tengan pues por ahí a mano, para que en caso de que el discriminante sea negativo, pues podamos utilizarlo. Vamos a resolver un ejemplo para que nos quede como más claro. Profe, ¿en qué página está eso? Eso está en la página 307. Gracias. La tabla 3.14. Voy a anotárselas por acá. Página 307, la tabla 3.14. Eso sería. Ok, entonces tenerla por ahí, ¿verdad? Y esa es la clave. O sea, eso solo va a pasar si el discriminante es negativo. Vamos a resolver esta inecuación y vamos a determinar el conjunto solución. Ok, vemos que tenemos algo cuadrático, entonces según lo que vimos, vamos a tratar de agrupar todo de un solo lado para poder comparar con 0. Entonces tengo menos x a la 2. Este x a la 2 que está positivo lo voy a pasar como menos x a la 2. Dejo el 3x que está acá, entonces el que tiene x de acá, que es el 2, voy a pasarlo a restar al otro lado. Dejo el menos 4 y este 2 que está acá positivo lo voy a pasar a restar para poder comparar con 0. Menos x a la 2 menos x a la 2 me da como resultado menos 2x a la 2. 3x menos 2x sería solamente una x. Y menos 4 menos 2 nos da como resultado menos 6 menor que 0. Como tenemos algo cuadrático, para saber qué hacer, qué camino tomar, ocupamos encontrar el valor del discriminante. Entonces, el valor del discriminante dijimos que era b a la 2 menos 4 por a por c. Entonces, ¿cuál sería el valor de b en este caso? De esta expresión. Menos 2x a la 2. No, ¿cuál era el b? Sería X, profe. Sería 1. X, perdón, sí. Ajá, recuerden que los valores de a, b y c son números, entonces no podemos decir que es x o x a la 2, ¿verdad? Son los numeritos que los acompañan. ¿Cuál sería el valor de b? Menos. Sería 1. 1. 1 a la 2 menos 4. Menos 2x. Menos 2. Menos 2, Ajá, menos 6. menos 6. Si ustedes colocan eso en la calculadora, hace 1 a la 2 menos 4 por menos 2 por menos 6, nos va a dar un número negativo. Esto nos da menos 47. Quiere decir que el discriminante es negativo. Entonces yo esto no lo puedo factorizar. Entonces me voy a ir a la tabla que tenía aquí arriba. A esta tabla de acá. Tenemos que ver el valor de a. ¿El valor de a es positivo o negativo? Es negativo. Es negativo. Entonces, si el valor de a es negativo, ¿cómo es toda esta expresión? ¿Positiva o negativa? Negativa, ¿no? Ajá, eso es negativo. Y vean que lo que tenemos es si menos 2x a la 2 más x menos 6 es menor que 0. ¿Esto sería cierto o sería falso? ¿Cierto? No, ¿Cierto? falso. No, sería cierto, porque vean que estamos diciendo que todo esto es negativo. Entonces, eso es lo mismo. Ah, sí. Ajá, entonces sería verdadero. Entonces, ¿cuál sería nuestro conjunto de solución? Si eso siempre va a ser negativo, el conjunto de solución sería los Vacío. reales. No, serían los reales, porque eso siempre es Los negativo. reales. Exacto. Ah, ok, ¿Dónde, sí. ajá, ¿dónde sería más bien vacío? Si nos hubieran dicho que menos 2x a la 2 más x menos 6 es mayor que 0. Eso sería falso, ¿verdad? Porque estamos diciendo que todo esto es negativo, no es positivo. Entonces, el conjunto de solución, ¿cuál sería ahí? Vacío. Vacío. ¿Ok? ¿Sí logran entender la diferencia ahí de cómo saber cuándo es real y cuándo es vacío? Tienen que Sí. ver, ok, muy bien, tienen que ver con el valor de A. Si esto no se puede factorizar más, ven el valor de A. Si el valor de A es negativo, toda la expresión es negativa. Entonces tienen que ver si esto tiene sentido. Si dicen, ah, bueno, si esto es negativo, súper bien, son los reales. Pero si nos hubieran dicho más bien que todo esto era positivo, pues sería falso, porque habíamos dicho que todo esto es negativo. Por eso ahí es el conjunto vacío.
Que por eso les digo, súper importante tener pues esa tablita por ahí a mano. Y bueno, ya para ir finalizando, vamos a ver las inecuaciones polinomiales de grado mayor que 2 en una variable. Entonces, vean que son aquellas en las cuales vamos a tener un x a la 3 involucrado, un x a la 5, un x a la 4, todos mayores que 2, donde vamos a tener un grado que sea pues mayor que 2 en nuestro polinomio involucrado en la inecuación. Prácticamente es eso. Entonces, los pasos que aprendimos con las cuadráticas nos van a servir acá. Entonces, lo primero es que si tenemos algo de grado mayor que 2, igual vamos a agrupar todo de un lado de la inecuación y vamos a comparar con 0. Esa es la mejor estrategia para resolver las de grado 2 y las de grado mayor que 2. Ok, en este caso pues ya está. Estamos listos con ese paso. No lo tuvimos que hacer, ya la inecuación estaba planteada así. Ahora, el segundo paso va a ser siempre tratar de factorizar, porque vean que para poder construir nuestra tabla de signos ocupamos factores. Sin los factores no lo podemos hacer. Entonces vamos a tratar de aplicar las técnicas de factorización pues que ya aprendimos. Entonces tenemos 2x a la 3 menos x a la 2 más 10x menos 5. Recordemos que cuando teníamos grado mayor que 2, podríamos tratar, por ejemplo, de hacer agrupación, podemos hacer división de polinomios, división sintética, perdón, para factorizar también. Ok, en este caso podríamos intentar con una inspección, a ver cómo nos va. Sí que, una agrupación, perdón, para ver cómo nos va. Entonces, si yo quiero agrupar, o sea, hacer dos grupitos acá, ¿cuáles expresiones agruparían? Por ejemplo, en este primero. Que nos funcionen para después sacar, por ejemplo, un factor común. 2x a la 3 2x a la 3, ajá, más 10x. más 10x, ajá. Muy bien, y en el otro entonces dejamos el menos x a la 2 menos 5. Vamos a ver, muy bien. De este primer grupito que hicimos, ¿cuál sería nuestro factor común? Tienen mitad. Entonces Sería, sería, bueno, el de 2 sería 1 y el de 10 sería 5. ajá, muy bien. Entonces sacamos el 2, ¿verdad? 2 y 10 tienen mitad, entonces aquí sería 1 y aquí sería 5. Ajá, entonces 2 sería nuestro factor común. ¿Y cuál otro? X. X, ¿verdad? Entonces tenemos el 2x. Entonces, ¿cuál sería el factor que queda acá? ¿Cómo nos queda? El 2x es nuestro factor común. X2 más 5. X2 más 5. Muy bien. ¿Y acá? ¿Qué podríamos hacer para que nos quede parecido a esto? Menos 1. Sacamos un menos 1, factor común, y entonces nos queda x a la 2 más 5. Muy bien. Menor o igual que 0. Ahora, vean que tenemos dos términos acá. Todo este término y todo este término. Ahora hay que tratar de ver si tienen factor común. ¿Cuál sería? Que ven que se repite. X a la 2. X a la 2 más 5, ¿verdad? Vean que todo el x a la 2 más 5 sería el factor común. Este está acá y este está acá. Ajá. Entonces, de nuestro otro factor quedaría lo que nos sobró. ¿Qué nos sobró? El 2x del primero menos 1. Muy bien. Menor o igual que 0. Ok, listo, ya logramos factorizarlo. Vea que ya esto no lo podemos factorizar más. ¿Por qué? Porque el x a la 2 más 5, ya si sacamos su discriminante, este discriminante sería negativo. Entonces no lo podemos factorizar más. Y el 2x menos 1 ya está en su forma más simple, entonces tampoco. Ahora, recordemos los pasos para tratar de armar la tabla de signos. Ocupamos encontrar los ceros, ver dónde esto se hace 0. Entonces, igualamos x a la 2 más 5 igual a 0 y 2x menos 1 igual a 0. Vamos a tratar de solucionar este. ¿Qué pasa con el x a la 2 más 5 igual a 0? Vean que si yo paso el 5 a restar,
y después quiero sacarle la raíz cuadrada, ¿hay raíz cuadrada de un número negativo? No. No, ¿verdad? Entonces de aquí no tendríamos solución. O sea, esto aquí no. Aquí tendríamos que no hay solución. Y de 2x menos 1 igual a 0, pues podemos despejar. El 1 que está restando pasa a sumar y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces vean que obtuvimos solo un 0 acá. Solo uno. Él no, de él no obtuvimos 0. Es decir, aquí tuvimos un conjunto vacío. Eso pues no tiene solución. Ok, entonces vamos a armar nuestra tabla de signos. Voy a traérmela por acá. Tabla de signos. Entonces en nuestra tabla de signos, ¿qué vamos a colocar? Los factores x a la 2 más 5, 2x menos 1 y la expresión original, ya con ellos multiplicándose. Colocamos entonces desde menos infinito hasta más infinito y los ceros los colocábamos acá. Como en este caso obtuvimos solo un 0, pues nos quedaría de esta forma, nada más. Y ese 0 pertenece a este, de 2x menos 1, de ahí lo obtuvimos. Entonces, ¿va abierto o cerrado este puntito? Según lo que queremos. Cerrado. Cerrado, muy bien. Va cerrado, quiere decir que en nuestra solución podríamos incluirlo. ¿Ok? Ahora, vamos a buscar entonces el signo de cada factor. Signos de los factores. Hay varias formas para sacar los signos de los factores. Uno es, por ejemplo, probando números de los intervalos y ver si es positivo o negativo el resultado. O la otra forma es como les enseñé haciendo la desigualdad. Entonces, por ejemplo, ya saben cómo hacerlo con la desigualdad. Les voy a enseñar la otra forma para que también la tengan. Ustedes deciden cuál de las dos pues prefieren. Desde menos infinito a un medio, la idea es probar un número que esté aquí, desde menos infinito a un medio. No sé, probemos el menos 1 en el factor. Entonces, con x igual a menos 1, vamos a probar menos 1 a la 2 más 5. Esto nos da 6. El resultado es positivo. Entonces, quiere decir que aquí esto va a ser positivo. Ahora voy a probar en este factor un número desde un medio hasta más infinito. No se voy a probar el 10. Entonces, tengo 10 a la 2 más 5. 10 a la 2 más 5, esto me estaría dando como resultado 105. Y lo que me interesa es el signo, es positivo. Entonces quiere decir que aquí es positivo también. Y puedo hacer lo mismo en el otro, con estos dos. Voy a probar el x igual a menos 1, pero ahora en 2x menos 1, a ver cuánto me da. Menos 1 por acá, entonces me quedaría 2 por menos 1, menos 1. Y esto me da menos 3, me interesa el signo. Esto es negativo. Quiere decir que aquí esto va a ser negativo. Y ahora voy a probar el x igual a 10, pero en el otro factor. 2 por 10 menos 1. Entonces, esto me estaría dando como resultado 19, que es positivo. Entonces, quiere decir que aquí va a ser positivo. Entonces, como les digo, hay dos formas. Como lo vimos anteriormente, en el que nosotros planteamos la desigualdad y veíamos, o pueden probar así. Un numerito que esté en este intervalo donde quieren ver si es positivo o negativo y otro acá. Les dejo las dos porque pues a alguna les puede servir más que la otra. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Positivo por negativo, ¿cuánto nos da? Negativo. Negativo. Ajá, ¿y positivo por positivo? Positivo. 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 Y ok, ahora nos fijamos. ¿Cuál de estas dos cumple con lo que andamos buscando? ¿Dónde esta expresión es menor o igual que 0? ¿En cuál intervalo? Menor o igual que 0 es que sea negativo. Eso ocurre ahí, desde aquí hasta aquí. Entonces, ¿cómo damos la respuesta? El intervalo abierto. Menos infinito. Ajá, ajá. Toma un medio. Toma un medio. Cerrado. Cerrado. Vean que aquí sí lo podemos cerrar porque nos están pidiendo menor o igual que 0. Entonces, por eso es que lo podemos incluir. Ok,
¿Claros con este, chicos? Sí, profe, independientemente del número que yo agarre, mientras sea negativo y esté entre ese intervalo, me va a dar el mismo resultado. Y no el mismo resultado de número, sino el mismo signo. O sea, si es positivo o negativo el resultado. El resultado, ok, sí. Ajá, exacto. Sí, por ejemplo, aquí yo escogí el -1 porque sé que sí está aquí, pero si usted hubiera querido escoger, no sé, el -100, por ejemplo, entonces le va a dar un número igual positivo, diferente al 6, pero positivo. Como lo que nos interesa es el signo, entonces puede tomar cualquiera y lo que usted dijo es súper importante, siempre y cuando esté en ese intervalo. Entonces sí, le aclaro por ahí. Sí, gracias. Ok, con gusto. Vamos con otro ejemplo de estos de acá con una inecuación que sea pues con grado mayor que 2. Tenemos x a la 3 más 3x a la 2 menos x menos 3 estrictamente mayor que 0. Ok, entonces igual vemos que ya tenemos el primer paso que es compararlo con 0. Entonces ya tenemos pues esa expresión de todo un lado y comparado con el 0. Como es mayor que 3, pues podemos intentar nuevamente resolverlo aplicando algún método de factorización. En este caso, pues podríamos intentar nuevamente agrupación, a ver si nos da agrupación. Si no nos da agrupación, pues podríamos intentar otro. Si quiero hacer agrupación, ¿cuáles agruparían acá? X a la 3 X a la 3, ¿con quién? con menos X. Con menos X, ajá. Y en el otro nos quedaría 3X a la 2 menos 3. menos 3. Muy bien. Ahora, vamos a enfocarnos en cada uno de los grupitos. Del primer grupito, ¿cuál sería nuestro factor común? Sería X. X, ajá. Entonces, ¿qué nos quedaría? X2 X a la 2. menos Menos 1. menos 1. Muy bien. ¿Y del segundo grupo? X, pero sacamos 3. Sacamos el 3, ajá. ¿Qué nos quedaría? X a la 2 Ujú, menos 1. menos 1. Muy bien. Ahora, hay que volver a sacar otro factor común, como decir en general. ¿Cuál sería nuestro factor común ahora de esa nueva expresión? X2 menos 1. X2 menos 1. ¿Y cómo me queda el otro factor? X2 menos 2. X más 3, más bien. 3. Ajá, vean que él fue nuestro factor común. Entonces, los que me quedaron fue el X más el 3, que son estos de acá. Ok. Ajá. Esto entonces mayor que 0. ¿Será que alguno de estos dos factores todavía los podemos seguir factorizando? Creo que no. ¿No? Ese X a la 2 menos 1, ¿no se les parece algo parecido que habíamos estudiado en algún momento de métodos de factorización? Se podría aplicar ahí. Ese todavía se puede factorizar. X a la 2 menos 1. Se puede aplicar diferencia de cuadrados. ¿Verdad? Con la diferencia de cuadrados, eso nos quedaría X menos 1 por X más 1 y el X más 3 nos quedó así. Mayor que 0. Ahora ven que tenemos 3 factores, entonces tenemos que sacar los ceros de esos 3 factores. Déjenme agregar por acá otra página nada más. Entonces vamos a buscar los ceros de cada uno de ellos. Entonces, X menos 1 igual a 0, X más 1 igual a 0 y X más 3 igual a 0. Entonces, X menos 1 igual a 0 sería X igual a 1. Ese es nuestro primer cero. X más 1 igual a 0, pasamos el 1 a restar, nos quedaría X igual a menos 1.
Y aquí pasamos el 3 que está sumando a restar, nos quedaría x igual a menos 3. Entonces, de esos ceros, vamos a formar nuestra tabla de signos. Vamos a hacer la tabla de signos por acá. ¿Qué colocamos en la tabla de signos? Los 3 factores. Los 3 factores. X menos 1, X más 1, X más 3. ¿Qué más? Población completa. Todo completo. X menos 1, X más 1 y X más 3. Ajá. ¿Qué más? Los ceros. Los ceros. ¿Cuál va primero de esos ceros? El menos 3. Menos 3. Menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Tenemos desde menos infinito hasta más infinito. Ahora hay que ver los ceros de cada uno de ellos. Entonces, el cero de x menos 1 está en 1. Y como es estrictamente mayor, va abierto. El de x más 1 es en x igual a menos 1. Entonces va abierto. Y en x más 3 fue el menos 3 y va abierto. ¿Por qué va abierto? Porque estamos buscando un estricto. Ok, les pregunto de las dos técnicas que vimos, ¿cómo se les hizo más fácil encontrar el signo de los factores? ¿Con la desigualdad o probando algún valor? A mí probando un valor. Bueno, Sí, probando un valor. Ok, entonces vamos a hacer eso. Vamos a probar un valor. Vamos a empezar desde el 0 aquí a la derecha. De 1 a más infinito. ¿Cuál valor quieren probar? Que esté en ese 2. intervalo. El 2 puede ser. Entonces probamos. En el x menos 1 sería 2 menos 1. Esto es 1. Entonces, ¿qué signo va ahí? ¿Positivo o negativo? Sería positivo. Positivo. Positivo, ¿verdad? Aquí sería positivo. Entonces, como ya obtuvimos que este es positivo y estamos trabajando con el 0, todos estos van a ser negativos. Ustedes se van a dar cuenta, pueden probarlo. Por ejemplo, entre menos 1 y 1, ¿cuál número escogerían? 0. El 0. Entonces, si escogemos el 0, ahí sería 0 menos 1. Esto es menos 1. Entonces, aquí sería negativo. Entre menos 3 y menos 1, ¿cuál escogen? Menos 2. Menos 2. Entonces tendríamos menos 2 menos 1, menos 3. ¿Qué signo iría ahí? De menos 3 a menos 1. Negativo. Negativo. Y desde menos infinito a menos 3, ¿cuál elegirían? Menos 15. Muy bien, menos 15. Entonces aquí tenemos menos 15 menos 1. Y eso nos da un número negativo. Entonces aquí va negativo. Listo con el primero. Vamos a usar esos mismos que vimos que funcionamos con nosotros. X más 1. Si sería con 2, sería 2 más 1. Esto nos da 3. Quiere decir que aquí es positivo. Con el X más 1 con 0. 0 más 1. Esto es 1. Positivo. De menos 3 a menos 1. Vamos con el menos 2 más 1. Esto es menos 1. ¿Qué coloco entonces? Aquí. Negativo. Negativo. Y menos 15 más 1 nos da menos 14. ¿Qué coloco? Negativo. Negativo. Ahora puedo usar esos mismos para el que sigue. X más 3. Si yo tengo entonces 2 más 3, esto es 5. ¿Qué coloco en ese intervalo al que pertenece 2? Positivo. Positivo. Hago lo mismo por acá. 0 más 3 es igual a 3, es positivo. Por acá sería menos 2 más 3, que esto es 1, sería positivo. Y menos 15 más 3,
Esto es menos 12 y nos da negativo. Ya armamos nuestra tabla, probando números que estén ahí. Yo aquí en este caso empecé de arriba para abajo, pero pueden empezar de abajo para arriba. Los signos pues no van a variar por ahí. Ahora, para saber el signo final, vamos a contar la cantidad de negativos. Si la cantidad de negativos es impar, el resultado es impar, o sea, es negativo, perdón. Y si la cantidad de negativos es pares, el resultado final es positivo. O sea, los positivos no nos interesan acá. Por cada una de las columnas vamos a ver la cantidad de negativos que hay. Aquí hay 3 negativos. Como es impar, el resultado final es negativo. Aquí hay 2 negativos, es par. Entonces el resultado sería Positivo. positivo. En esta última, penúltima, perdón, sería negativo más bien, Negativo. porque tenemos 1, Ah, sí, ¿verdad? Es impar, impar. perdón. Ujú. Ajá. Y como tenemos aquí todo positivo, pues sería todo positivo. Sí. ¿Y qué andamos buscando? Andamos buscando donde esta expresión de nosotros es estrictamente mayor que 0. Eso es lo que andamos buscando. ¿Dónde pasa eso? Vamos a ver la respuesta aquí para poder ver la tabla. 1 y menos 1 más infinito. ¿De dónde a dónde? Perdón, es que se me cortó. De entre menos 3 y menos 1 y entre 1 y más infinito. 1 más infinito. ¿Y cómo van esos corchetes? Abiertos. Todos van abiertos, muy bien, porque es estricto. Y tenemos infinito también. Entonces, ese sería nuestro resultado. ¿Cómo quedamos con este ejemplo, chicos? ¿Todo claro? Sí, Sí, todo claro. Sí. Ok, muy bien. Vamos a hacer un caso hipotético con este. ¿Qué hubiera pasado si aquí nos hubieran dicho que esto hubiera sido mayor o igual que 0? ¿Cómo hubiera sido la respuesta entonces? el último corchete sería cerrado. Este. No, ese no. No, el Los de otros sí. otro. Ajá, ¿cómo nos quedaría? Si esto hubiera sido así, ¿cómo quedaría la respuesta? Los 2 primeros cerrados, el tercero cerrado y el último abierto. Exactamente. Así nos hubiera quedado en un caso hipotético. Voy a ponerlo aquí. Ok. ¿Claros con este, chicos? Entonces. Sí. Ok. Y bueno, Sí, profe. vamos muy bien. Creo que nos da chance de ver un último ejemplo, que es un pequeño problemita donde se aplica, bueno, ese tema de inecuaciones. Acá nos dicen que si el área de una región rectangular, cuyo largo mide 15 centímetros, debe ser mayor que 90 centímetros cuadrados, y dice que encuentre los posibles valores para la medida del ancho del rectángulo. Entonces vamos a recolectar primero los datos que nos da el problema. Nos dice que el largo mide 15 centímetros. Vamos a denotar con L el largo. Entonces el largo es de 15 centímetros. Y dice que tenemos que el área tiene que ser mayor que 90 centímetros cuadrados. Vamos a denotar con A tildada el área. Tiene que ser mayor a 90 centímetros cuadrados. ¿Y qué andamos buscando? Bueno, los posibles valores del ancho del rectángulo. Eso es lo que andamos buscando. Entonces, recordemos la forma del rectángulo, que era así. Teníamos un largo y un ancho. Entonces, vamos a agarrarnos de esta desigualdad que tenemos acá. Nos dicen que el área tiene que ser mayor que 90 centímetros cuadrados. ¿Cuál era la fórmula del área de un rectángulo? Es base por altura dividido entre 2. Es que es como... Esa es la del triángulo. Ah, Todavía más difícil. sí. Largo por ancho. Largo por ancho, muy bien. O base por altura también. En este caso, como dijimos largo por ancho, pues usamos esas dos. Ahora, conocemos el valor de largo. Vean que el valor de largo es 15, entonces podemos sustituir esta variable por 15. Mayor que 90. Y vean que nos funciona, porque así solamente nos queda la variable que andamos buscando, el valor del ancho. Entonces, ¿cómo despejamos ahí ese valor de A?
mandamos a que Paso- dividir el 15. Pasamos a dividir el 15. ¿Y qué pasa con nuestra inecuación? Con nuestra desigualdad, perdón. Queda Queda igual. igual. Queda igual. ¿Y cuánto es 90 entre 15? 6. 6. Entonces, vean que nos preguntan cuáles son los posibles valores para la medida del ancho del rectángulo. Vean que no nos dicen que el ancho es igual a 6. Mucho cuidado, nos dicen que el ancho es mayor que 6. Entonces, ¿cómo damos la respuesta? Bueno, decimos que por lo tanto, el ancho del rectángulo debe medir más de 6 centímetros. ¿Por qué decimos más de 6? Porque no puede ser mayor o igual que 6. Vean que es estrictamente mayor. Entonces, más de 6 centímetros para que el área del rectángulo pues sea mayor que 90 centímetros cuadrados. Vean que pues este es un ejemplo en el cual pues se aplica este tema de inecuaciones. No sé, chicos, si queda alguna duda, ya este pues sería el último ejercicio que estaba planeado para la tutoría. No sé si tienen alguna dudita antes de finalizar o si todo quedó claro. No, profe, todo perfecto. Todo bien. Bueno, chicos, entonces muchísimas gracias por haber asistido a esta tercera tutoría, bueno, a la primera parte de la tercera tutoría y haber participado. Esperamos pues que haya sido de mucho provecho y recordarles la segunda parte de esta tutoría que se realiza este sábado de 1 a 3 de la tarde. Entonces, para que puedan asistir también y aclarar las dudas pues de la última sección de este capítulo 3 que quedó pendiente. Ok, Verónica, ¿tienes por ahí una preguntita? Sí, profe, es totalmente aparte. Esta tutoría quedó grabada. Sí, yo la estoy grabando, entonces ahorita que voy a finalizar, ya es muy probable que para el transcurso del día de mañana ya la estaría subiendo por ahí a la plataforma. Igual yo les envío un correíto por la plataforma interna para que ya tengan acceso a él también. Perfecto, muchísimas gracias. Con todo el gusto, chicos, que tengan una excelente noche. Buenas noches, profe, gracias. Con gusto, hasta luego.